Saludos y muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de su programa Verdades al Aire. Hoy tengo aquí la honrosa presencia del senador Félix Bautista, legendario senador, con quien vamos a hablar sobre diferentes temas. Legendario no por viejo, sino por las veces que le ha tocado lidiar y ganar su senaduría. Así que bienvenido a Verdades al Aire. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Me siento muy contento de estar aquí con un amigo de muchos años. Hacía un tiempo que no lo veía, pero usted sigue tan joven y tan buen mozo como siempre. Que Dios te oiga. Mira, hermano, quisiera comenzar por algo que para mí debe ser de agrado para ti, que es la aprobación de la Ley de Cámara de Cuentas. Se acaba de promulgar por el presidente de la República. ¿Cuál es tu...? Bueno, esa es una propuesta que nosotros hicimos al Congreso Nacional, porque la Constitución del año 2010 dedicó una sección a la Cámara de Cuentas. La Constitución anterior al 2010 no tocaba la Cámara de Cuentas de manera en un solo artículo. Tangencial. Así tangencialmente. Ahora, la Constitución del 10 le dedicó toda una sección. Esa sección está ubicada en los artículos 249, 248, 249 y 250. Hay 3 artículos que toca la Constitución que tiene que ver con la Cámara de Cuentas. Y la ley anterior es la ley 1004, se ha aprobado en el año 2004. Luego se hacía necesario una nueva ley para la Cámara de Cuentas en función de los mandatos constitucionales. Y eso fue lo que hicimos. Es muy importante destacar que en esa propuesta que sometimos, que se convirtió en ley de la nación con la promulgación que hizo el presidente de la República, se establecen varios aspectos que son importantes. Primero, se crea un sistema nacional de fiscalización y control. Ese sistema de fiscalización y control... ¿Fiscalización y control de qué? De los fondos públicos. Por tanto, ahora hay 3 niveles de fiscalización y control, 4 niveles. El control interno, que es la Cámara de Cuentas, el control interno, que es la Contraloría General de la República, control externo, que es la Cámara de Cuentas, control legislativo, que es el Congreso, y el control social. Los últimos 2, para que sean efectivos, hacen falta que se hagan algunas leyes que también yo las sometí. Por ejemplo, para el control legislativo hace falta la ley de fiscalización y control del Congreso, que en este momento se estudia en una comisión bicameral, que yo espero que se apruebe esa ley, entre otras cosas. ¿Usted cree que sus compañeros van a aprobar eso? ¿Una ley de fiscalización del Congreso? No, fiscalización y control. No, era para que el Congreso fiscalice y controle los fondos públicos. Debería crear una también para que sean fiscalizados los congresistas. Bueno, el país se lo agradecería. Entonces... Pero esa ley de fiscalización y control se está estudiando y yo espero que se apruebe. La otra es la ley de veedurías ciudadanas. Usted sabe que muchas instituciones tienen veedurías, pero la Constitución manda que se haga una ley. Y las comisiones de auditoría social, esas 2 que las sometimos también, son importantes para que ese control y esa propuesta de la ley de Cámara de Cuentas sea efectiva y que los diferentes controles de los recursos públicos sean efectivos. Lo otro que contiene la ley son sanciones para aquellas entidades públicas que no entreguen la documentación. Eso es el desacato. El desacato. Está como un tipo penal. Un tipo penal. Exactamente. ¿Cuál sería la sanción? Y es bueno que el país lo sepa, porque hay tantas auditorías que no ha entregado la Cámara de Cuentas, que es bueno que se establezca un tipo de sanción. ¿Qué consistirá? Bueno, el desacato es una figura que establecimos en la ley, que consiste en una sanción de 1 mes a 24 meses, 200 salarios mínimos del sector público como sanción económica y al mismo tiempo la suspensión de entrega de recursos. Es decir, esa sanción es a la Cámara de Cuentas. No, esa sanción es a las entidades que ellos auditan. Por ejemplo, un ayuntamiento de un distrito, un ayuntamiento municipal, cualquier institución pública que no entregue la información. Entonces, establecimos ahí el desacato. El otro tema que es importante de la ley que se aprobó es el que tiene que ver con la selección del bufete directivo de la Cámara. Usted sabe que el gran conflicto eterno era que antes, en la ley 1004, se establecía que el bufete directivo era cada 2 años. Se mataban por quién va a ser el próximo presidente. Comenzaban a conspirar por quién va a ser el próximo presidente de la Cámara de Cuentas y ahí había un conflicto. Ahora no, ahora lo colocamos como dice exactamente el artículo 248, que es por 4 años. Y el bufete, ¿qué garantiza eso? Y no hay el bufete directivo es el presidente y el vicepresidente.
Entonces, el hecho de que sea por 4 años, fijo, no cambiándolo cada 2 años, entonces le da estabilidad a la gerencia de la Cámara de Cuentas. De modo que eso es muy importante. No, el bufete directivo, repito, es el presidente y el vicepresidente, no habrá secretario. Los 5 integrantes de la Cámara de Cuentas se reúnen y eligen un secretario. Pero ese secretario no forma parte del bufete directivo, sino un secretario de la Cámara. Y eso no le da como mucho poder a 2 del grupo. No le da mucho poder a 2. Porque precisamente la ley anterior que se bailotee cada 2 años implicaba, digamos, una especie de igual jerarquía. Pero ahora, si el presidente y el vicepresidente son los que mandan, ¿usted cree que crearía mayores conflictos? En el marco de la ley las decisiones son colectivas en el bufete directivo. Lo que tratamos fue de que se evitara las aspiraciones que se daban, porque si es cada 2 años, inmediatamente si yo aspiro, comienzo a sacar información de la Cámara de Cuentas, a darla a conocer a los medios de comunicación, porque yo quiero hacer quedar mal al presidente de turno, porque en 2 años yo puedo ser el presidente. Pero eso se eliminó. Es cada 2 años, lo que significa que le va a estabilidad. Otro aspecto importante de la ley es que se creó un sistema de carrera, es decir, un sistema de carrera para los empleados de la Cámara de Cuentas. Pero no abarca a los auditores. Sí, a los auditores de la Cámara, claro que sí. Porque eso es súper importante, que los auditores tengan la paz y la tranquilidad para hacer su trabajo independientemente de quién llegue. Exactamente, entonces hay en el reglamento que se va a establecer, la Cámara de Cuentas, deberá establecerse todo lo relativo al sistema de carrera que se implementó ahora en la nueva ley. Mire, profesor, entrando a otros temas, me gustaría saber, ¿a qué usted atribuye haber ganado esta vez? Cuando mucha gente suponía que, bueno, llegó el fin de la dinastía Bautista, un hombre que siempre ha sido ganador. Bueno, se atribuye al trabajo. Por ejemplo, yo llegué de San Juan en la madrugada de hoy, ¿y qué estaba haciendo? Estableciendo un centro de la fundación en el municipio del Cercado, para dar servicio al Cercado, Batista, Derrumbadero, Hondo Valle, toda esa zona de Elías Piña, que van a ir a la fundación. La gente donde hay un servicio de calidad, la gente acude. Y aunque no son de la provincia de San Juan, no puedo decirle que no. Lo mismo un centro que ya pusimos de la fundación en las matas de Farfán, para darle servicio a las matas de Farfán, a Matayaya, Carrera de Yegua. La fundación con sus propios recursos. Ahora le digo, para darle servicio a las matas de Farfán, Carrera de Yegua, Matayaya, vamos a darle servicio a Elías Piña, vamos a darle servicio a Pedro Santana, a toda la zona, desde las matas hasta Elías Piña. ¿Cómo funciona? La fundación está debidamente habilitada por salud pública. Si no estuviera habilitada por salud pública, los seguros no contratan los servicios. Entonces, todo el que va con un seguro subsidiado de SENASA o el que va con un seguro contributivo de MAFRE o de ARS Humano o de Seguro Banreservas o de SENASA, lo atendemos en la fundación. La diferencia es que la gente no paga el copago. El copago y los medicamentos representan un 45% del gasto total en salud. Es decir, una gente que va al médico hoy día, el 45% de lo que gasta tiene que pagarlo él de manera personal. Se llama gasto de bolsillo. Y de ese 45%, un 30% es medicamentos, porque el seguro cubre muy poco, tiene muy poca cobertura con el tema de los medicamentos. ¿Pero usted cree que esa es su fuente principal de apoyo para la legislación? En la fundación no se cobra diferencia. Por ejemplo, en los últimos 2 años hemos hecho más de 12.000 cirugías de la vista. Han venido gente de Pedernales, de Barahona, de Bauruco, de Independencia, de Azua, de Elías Piña, incluso de Santiago han ido a operarse allá, Santiago de los Caballeros. Una cirugía de catarata de un ojo cuesta 67.000 pesos. Eso paga el seguro. Pero le dice al proveedor del servicio que le cobre 60.000 adicionales. Una gente no puede pagar 60.000 pesos. Entonces, ¿de dónde sale todo ese dinero? Entonces, tú dices, ¿y cómo usted entonces consigue el punto de equilibrio? El 30% de las personas que van a la fundación tienen seguro contributivo y el 70% tienen seguro subsidiado. Entonces, tú dices, bueno, una cirugía de catarata de un ojo subsidiado son 27.000 pesos, pero el contributivo son 67.000. Por tanto, con esa diferencia entre el 30 y el 70, tú compensas y llega al punto de equilibrio.
hoy en día estamos en el punto de Y equilibrio. eso no podríamos hacerlo en vez de una institución que es suya, para que rija, para que funcione a nivel nacional, porque me parece extraordinario lo que se hace. Sí, esa es la idea. La idea es que, Digo, no a nivel nacional, no a través de usted, sino que el Estado pueda copiar esa forma en que usted lo está haciendo, sí, y así se beneficia a una gran cantidad de bueno, personas. es que tiene que entrar plenamente la atención primaria, que está en la ley y nunca ha sido posible implementarla. Esa es la verdad. Porque lo correcto es la medicina preventiva. Por ejemplo, en San Juan nosotros tenemos 25.000 diabéticos, 69.000 hipertensos. El 46% de la población es hipertensa o diabética, o tiene las dos condiciones. Ahora, ¿qué estamos haciendo en la fundación? Estamos visitando los hogares. El programa se llama Medicasa, es el médico en la casa. Y en ese plan de Medicasa examinamos a la gente, se le hacen los estudios, los análisis, y hemos detectado miles de personas hipertensas y diabéticas que no lo sabían. De manera preventiva. Exacto. Pero hemos detectado que tú eres hipertenso, tú eres diabético y tú no lo sabías. Eso es muy peligroso, es muy riesgoso. Entonces a esa gente la estamos incluyendo en un programa donde hacemos le hacemos una consulta mensual y cada 4 meses los estudios correspondientes. Sus analíticas, su prueba de esfuerzo, su electrocardiograma, su ecocardiograma, todo lo que tiene que ver con el tema del corazón cada 4 meses. Y entonces lo tenemos correctamente medicado, porque ahí está el detalle. El tema son los medicamentos, que son muy costosos y a veces la gente no dispone. ¿Y dónde aparecen para comprarlos. todos esos medicamentos? Entonces, los medicamentos los estamos adquiriendo en un laboratorio de mi amigo Carlos Gómez, que es el senador de Espaillat. Tiene un laboratorio que se llama Iberofármaco, de excelente calidad, con mucha reputación, y él nos da unos precios excelentes. Tan excelente que un tratamiento de un diabético de 6.000 pesos mensual, nosotros lo estamos entregando por 600 pesos. O sea, sale más barato que lo que provee el Estado. Por el 10%. Wow. Vámonos a la primera pausa comercial. Regresamos en 2 minutos. Bien, continuamos con esta interesante entrevista con Félix Bautista, senador de la provincia de San Juan, quien ha demostrado que cuando quieran hacer muchas cosas se puede. Yo creo que el Estado debería copiar esa forma que se está haciendo para que no sea particular, sino que si da resultados y se logran medicamentos por un 10% menos que lo que provee el Estado. Es algo digno de tomar en cuenta. Así es, pero fíjese, yo visito mucho los centros públicos de salud, llevando personas que me solicitan con algún tipo de afección. Por ejemplo, en estos días fui a Secanop, a una reunión con José Joaquín Puello, a llevar a una señora del cercado que tenía un problema en la vena aorta. Tenía la vena aorta alterada, hay que hacer una cirugía de alto calibre. En el sector privado tenía que pagar un dineral de diferencia. Ahí no tendrá que pagar diferencia. Y el propio director del hospital, el cirujano cardiovascular, es que le va a practicar la cirugía. Y estando con José Joaquín, me dice él, mira, ese médico que está ahí hizo una cirugía aquí a un niño, a una mujer embarazada, y le hizo una cirugía al niño en el vientre de la madre. Oiga lo que está diciendo. Con un robot le hizo una cirugía en el vientre de la madre. Y le digo yo, ¿y cuánto gana el médico? 60.000 pesos. ¿Y en la fundación? Digo, gana 60.000 pesos. Me presenta otro, neurocirujano. Me dice, ese entra al cerebro por la nariz con un dispositivo y te hace la cirugía en el cerebro. ¿Y cuánto gana? 60.000 pesos. Y yo digo, eso no puede ser. Los médicos dominicanos, las enfermeras, los bioanalistas, tienen salario de miseria. Y no nos damos cuenta que lo más importante es la salud. Cuando usted tiene un familiar en un quirófano o en cuidados intensivos, primero Dios y después el médico. Pero desde el Congreso usted puede hacer mucho para que eso cambie y no lo ha hecho. Así es. Vamos a trabajar en una iniciativa para que eso cambie, porque eso es sencillamente inaceptable. Quisiera entonces entrar en otras valoraciones, otros temas. Como legislador, estamos ante las posibilidades de una reformas constitucionales, reforma económica y social. ¿Cuál es su valoración? Primero sobre la reforma constitucional que propone el presidente Luis Abinader. Yo pienso que hay que dejar ese tema tranquilo. ¿Cómo así? Porque, por ejemplo, se habla de un candado, ¿verdad? Se habla de poner un candado a la Constitución. Pero ahora hay un candado.
¿Cuál es el candado? 2 periodos consecutivos y nunca más. El tema es que tenemos que acostumbrarnos a respetar las reglas de juego. Pero ese candado no es Yale. Ese candado que tenemos ahora lo abre cualquiera. Lo que el presidente procura es que tenga un candado de Yale para allá. Que por más que se le antoje a un presidente de turno querer abrirlo, sea un poco difícil. Lo que pasa es Y que para eso tiene el 272 de la Constitución. sí, lo que pasa es que todavía no sabemos exactamente cuál es la reforma. Por ejemplo, ni usted ni yo la conocemos, nadie la conoce. Entonces no sabemos lo que es. Pero yo digo, lo correcto es el respeto al imperio de la ley, acostumbrarnos a eso. Porque si no respetamos la Constitución, que es la ley de leyes, si no respetamos las leyes adjetivas en la República Dominicana, si no garantizamos la seguridad jurídica, no hay inversión, y si no hay inversión no hay desarrollo. ¿Y cuál sería el irrespeto en este caso? No veo irrespeto. No, en querer modificar, por la misma forma que la ley manda, la Constitución y las leyes. La Constitución puede modificarse. Exacto. O sea, no hay problema, puede modificarse. Pero yo digo, en este momento hay tantas dificultades en la sociedad dominicana que abocar una modificación constitucional yo la entiendo innecesaria. Por ejemplo, cuando Leonel Fernández fue presidente, se le presentó en 2 ocasiones la posibilidad de modificar la Constitución y no lo hizo. Entonces depende del Ejecutivo. Y le digo una cosa, yo creo en la buena fe del presidente. Y entiende el espíritu de su propuesta de modificación. Y entiendo el espíritu de su propuesta, pero yo entiendo, ¿Por qué no compartirlo? entiendo que en este momento no es necesario. ¿Y por qué en este momento? ¿Cuándo usted cree que debe ser el momento? Mire. Porque ahora que tenemos el único presidente que hace harakiri, que renuncia a sus propias cosas, que le da la Constitución y las leyes para dejar una impronta. Si se fuera a modificar, con lo cual no estoy diciendo que estoy de acuerdo, pero si se fuera a modificar, yo digo que habría que poner un candado y un seguro para dar tranquilidad a la oposición. ¿Cuál sería el seguro? El candado es el 262, ahí lo vamos a encontrar, en el 272. Sí, no, pero el candado pudiera ser el 268. El 268 dice forma de gobierno y dice ninguna reforma a la Constitución podrá versar sobre la forma de gobierno que siempre será republicano, civil, republicano, democrático y representativo. Sí. Dice ninguna reforma a la Constitución podrá versar sobre eso. Yo diría, ninguna reforma a la Constitución podrá versar sobre el mandato presidencial. Por eso incluir esa propuesta del presidente en el 268. Que ha de ser 2 periodos consecutivos y nunca más. Y nunca más. Ahora, ese es el candado. Y el seguro debería ser el presidente electo para el periodo 2024-2028 no podrá presentarse para el 28-32 a presidente de la República ni a vicepresidente de la República. Entonces, tú tienes un candado y un seguro. Bueno, pero yo creo que a Luis le conviene bajo esa fórmula, a partir del predicamento suyo de que este es su segundo periodo y nunca más. Así es. O sea, para él sería fácil firmar esas cosas. Haciéndolo así, ¿usted lo apoyaría? Por eso es que hay que esperar cuál es la propuesta. Pero siendo así, ¿usted lo apoyaría? Si fuera así, yo lo apoyaría. La apoyaría. Exactamente. Muy bien, mire. Con el seguro y el candado. Con el seguro y el candado. Mire, hay otro tipo de reformas que procura el presidente. Reforma económica. ¿Cuál es su valoración sobre la propuesta de reforma? Mire, lo cierto es que desde el año 2012 en el Congreso Nacional se aprobó una ley, que es la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Yo fui presidente de la Comisión de Economía, Planificación y Desarrollo del Senado y me tocó estudiar la ley. Y esa ley establece 3 grandes pactos: el pacto por la educación, el pacto eléctrico y el pacto fiscal. Por tanto, desde el año 2012 hay un mandato de la ley 1-12 de un pacto fiscal que no se ha hecho. No lo hizo el presidente Leonel Fernández porque culminó en el 12 y en el 12 fue que se aprobó la ley. No lo hizo el presidente Danilo Medina en 8 años. No lo hizo este gobierno en los primeros 4 años y ahora se está hablando de una reforma fiscal. Producto precisamente, perdóneme, de toda esa inoperatividad en el tiempo. Como no se hizo lo que había que hacer, ahora es inminente. Es inminente hacerla, pero hay que tener cuidado con afectar a los sectores más pobres y a la clase media. ¿Cómo logramos una reforma sin tocar a los pobres? Pues Yo digo afectarlo lo menos posible. ¿Cómo lo haríamos? Que se afecte lo menos posible. Porque una reforma, de una u otra manera, afecta a todo el mundo.
Sí, claro. Ahora, decir, bueno, que se afecte lo menos posible para que los que más pueden, más paguen. Paguen más. Paguen más. Sí. Y los que menos pueden, paguen menos. Ahora, hay que ver en qué consiste esa reforma y entonces el presidente ha dicho que está consultando, que no se puede acelerar ese proceso, porque hay que hacer consulta, lo que yo lo veo positivo. Naturalmente, todavía no conocemos el detalle de la reforma y hablar sobre lo que uno no conoce como... Aunque usted un sabe salto al que es vacío. necesario y admite que es necesario la reforma. Pienso que es necesario. Esta reforma, hay algunos sectores que dicen que es imposible sin que para tales fines se logre un pacto político. Sin embargo, de entrada, hay sectores políticos que la desechan, aún sin conocerla, tal como usted establece, sin tenerla en la mano, discutirla y rechazarla. Ya dicen que no van a apoyar una reforma. ¿Usted cree que se puede lograr ese pacto siendo sensato o cree que el presidente debe utilizar su prerrogativa de aprobar lo que tiene que aprobar, aún sin el consenso político? Yo pienso que debe llegarse a un consenso político. Yo pienso que sí. Naturalmente, el partido gobernante tiene mayoría en el Congreso, mayoría calificada para aprobar lo que tenga que aprobar en el Congreso. Pero siempre los consensos son buenos, los pactos. Y lo que se dice en la ley 1-12 es un pacto fiscal. Y un pacto es un acuerdo. Por tanto, yo pienso que debe llegarse a ese nivel de consenso. Y yo estoy de acuerdo en que se llegue a ese nivel de consenso. Sin embargo, sectores políticos, digamos la oposición, de antemano se ha dicho que no va a apoyar porque va a tocar a los pobres. Y es imposible hacer una reforma sin que toque a los pobres. Hay que ver cuáles son los beneficios de la reforma, porque es que no la conocemos. ¿Cuáles serían los posibles beneficios de la reforma? Mire, aparte de las modificaciones que se pretende hacer a la Constitución para los fines que ya analizamos, no debería aprovecharse, una interrogante mía, para modificar algunas otras cosas que de manera constitucional necesitan modificación, digo yo. Sí, por ejemplo, hay quienes plantean que deben unificarse las elecciones, Exacto. que en lugar de ser separadas, que se unifiquen las dos. ¿Usted está de acuerdo? Yo estoy de acuerdo con la unificación de las elecciones, porque es muy complicado. Por ejemplo, la diferencia entre la municipal y la presidencial y congresional son 90 días. Significa que la Junta tiene que montar ese proceso municipal, contar todo en 90 días y estar atento a montar el otro proceso. Entonces, es muy corto el tiempo. Entonces, si se unifican las elecciones, pienso que sería lo correcto. ¿Y si se separan más? O separarla más, puede ser otra opción. Antes era cada 2 años, pero se decía que estábamos 4 años en campaña, porque el año que no era electoral era preelectoral. Por eso se intentó acercarle que fuera cada 4 años con 90 días de diferencia. Ahora... ¿No resulta más económico para el país, un país pobre como el nuestro, unificarla que hacerla cada 2 años? Bueno, porque es un solo gasto para Exacto. el mismo proceso. Entonces usted favorece claro. La unificación. Favorezco la unificación. Otro aspecto que favorezco es que se establezca el voto obligatorio. Voto obligatorio. Eso Sí. me lo voy a explicar en 2 minutos, pero tenemos que irnos a la segunda pausa comercial. Bien, continuamos con esta interesante entrevista con Félix Bautista. Antes de irnos a pausa, te sugería también que está de acuerdo con el voto obligatorio, pero el voto obligatorio es inconstitucional de entrada. Por eso, si hay una modificación, entonces establecerlo. La hacemos constitucional. En el 208 establece que nadie puede ser obligado ni coaccionado en el ejercicio del sufragio y que nadie está obligado a develar su voto. Por tanto, el 268 es claro, no se puede el voto obligatorio. Es inconstitucional. Ese mismo artículo dice que el voto es personal, libre, directo y secreto. Sí. Yo diría que si se reforma, debería decir el voto es personal, libre, directo, secreto y obligatorio, poniendo la opción de ninguno. ¿Y cuál es la ventaja de que sea obligatorio? Vamos para que la gente vote, para que vaya a votar. Pero la gente pudiera votar con la opción de ninguno. Yo no estoy de acuerdo, no me simpatizan ninguno de los candidatos. No son mis opciones. Usted va y vota por opción ninguna. Pero entonces en este proceso que pasó, la opción ninguno ganaría. Ganaría. Por ejemplo, Chile... ¿Por qué usted cree que ganaría? Porque necesariamente el que no fue a votar no significa que no votó porque no tenía ninguno, sino porque no tuvo interés, aún sabiendo por quién quisiera votar. Bueno, yo digo, si nos llevamos del resultado, sí, la opción ninguno ganaría, si nos llevamos del resultado electoral. Pero no necesariamente cuando usted se presenta a la caseta que le entrega la boleta, no necesariamente usted votaría por ninguno. A lo mejor se decide en ese momento
por el menos malo que usted entienda. Chile es el último referente que tenemos de voto obligatorio. Ellos lo establecieron en el 2009, en el 12 lo eliminaron. La última reforma a la Constitución lo estableció de nuevo. Y el último proceso en que se llevó a cabo un proceso electoral, votó el 85% de las personas. ¿Cuál sería la penalidad para un dominicano que no vote de manera obligatoria? Bueno, porque eso trae otras consecuencias. No, porque si se establece hay que hacer una ley. Todavía no está establecido. Por tanto, todavía no se puede pensar en la ley. Y en la ley es que se va a regular cuáles serían las sanciones. Por tanto, hablar de eso todavía es muy prematuro. Pero como usted es un pensador, un hombre que se adelanta a los tiempos, supongo que como previó Chile, eso, también previó algún tipo de penalidad. En Chile hay sanciones económicas, hasta $300 cobran a las personas, 269, $300, al que no vota. ¿Por qué no hacemos como en otros países, como usted señala, que hay algunas políticas sociales que invitan a que el ciudadano de manera masiva vaya a votar y a su vez contrarresta ese abuso de las clases políticas de comprar y vender cédulas? Con políticas sociales, por ejemplo, yo soy pobre de Pedernales, tengo la posibilidad de que si voy a votar y toda mi familia, tengo un bono para X cosa. Está regulado, en muchos países se ha dado resultado. Así es. ¿Por qué no lo hacemos así sin tener que obligar? Bueno, por eso digo, la ley no está hecha. Pueden ser sanciones o pueden ser incentivos. ¿Entiendes lo que digo? O sea, sí. la ley puede contemplar sanciones o incentivos. Por tanto, hay que esperar que, si es que hay una modificación constitucional y eso se incluye, esperar. Y luego en la ley objetiva, regularlo. Y repito, en algunos países son sanciones, en otros son incentivos. Entonces, valorar cuál de los dos debe ser para que la gente vote. Yo siempre estoy de acuerdo con los incentivos. Exacto. Me gustan los incentivos porque la gente está incentivando para que vote, claro, con políticas sociales. Sí. Y así eliminamos el 500 pesos y el picapollo. Así es. Con incentivo social. Mire, antes de que pasemos a otro tema, hablaba sobre unificar las elecciones, pero hay otro tema que está en palestra en el Congreso, y es también reducir la cantidad de diputados. ¿Cuál es su valoración? Aquí tenemos diputados como la verdolaga, sí, en un país pobre como este. Sí, pero yo le voy a decir la verdad. Mire, he escuchado a Alfredo Pacheco hablar de ese tema, pero vamos a llevarlo a la práctica. ¿Quiénes van a asumir esa modificación y esa reducción? Los diputados. Usted le va a decir a los diputados de San Juan, que son 4, que ahora San Juan no va a tener 4 diputados, sino que son 2. Pero esos 4 diputados que están ahí sentados están pensando en cómo continuar. Entonces, se van a mirar uno a otro y va a decir, ¿cuál de los 2 es que no va a salir? De estos 4, vamos a eliminar 2. ¿Cuáles son los 2 que se van a quedar? ¿Qué estoy diciendo con eso? Que será muy difícil que el Congreso apruebe eso. Será muy complicado. Pero se ve muy bonito, el espíritu de lo que se quiere. Pero usted comparte el espíritu. Comparto el espíritu, se ve muy bonito, pero unas cosas son los deseos y otras cosas son las posibilidades. Yo no creo que haya posibilidad de eso, de reducirlo, porque es como legislar en su propia, en su contra. Aunque es como sea positivo, quitar de manera legal el barrilito y el cofrecito. Ustedes no lo harían porque son a quien le toca legislar. Yo quiero hablar del barrilito y el cofrecito para que usted vea que ha habido a lo largo del tiempo una gran distorsión. Una gran desinformación. Mire, le voy a poner el ejemplo de mi provincia. ¿Vamos a hablar del barrilito o me va a terminar el tema que tenemos? Bueno, con el tema anterior es que será muy difícil lograr que se reduzca, porque son los propios legisladores. Y usted dice ahora, bueno, como será difícil quitar el barrilito y el cofrecito. Sí. Ok. Ahora, el barrilito que la gente tanto critica y tanto ataca, yo le voy a poner este ejemplo, que es muy simple. En mi provincia hay 18 distritos y 6 municipios. Usted me va a hablar de lo que justifica la existencia, no de la legalidad. Bueno, déjeme explicarlo. Sí. Okay. Hay 24 territorios. Esos 24 territorios reciben mensual 38 millones de pesos. ¿Verdad? ¿Qué hacen los alcaldes con esos recursos? 38 millones, los distritos reciben 1 millón mínimo cada uno y los municipios, entre todos, cerca de 20 millones. Son 38 millones en total. ¿Qué hacen los alcaldes? Hacen aceras y contenes, hacen parques, hacen pequeños mercados, donan cajas de muertos, dan recetas, tienen una nominita de 400 y 500 pesos a muchísima gente. ¿Cómo se llamaría eso? ¿Un barrilito?
No, eso es la repartición del presupuesto, Bueno, que está establecido en la ley que rige los municipios. sí. Un barrilito. No, no, es que no es lo Está mismo. claro. No es lo mismo. Porque el barrilito lo tienen los símil, legisladores fíjese, y pueden hacer de manera no transparente con ellos lo que no, quieran. fíjese cuál es el argumento. Lo que pasa es que los fondos que reciben los senadores o los diputados no tienen ningún control. Y no es así. Mensual se hace una auditoría. A ti te dan 700,000 pesos. Si tú no justificas eso y el área de contabilidad y financiera del Senado lo audita, Sí, pero no, usted y yo sabemos, hermano mío, que si se audita conforme las reglas de auditoría, tuvieran todo preso si es que hay una penalidad. Pasa la auditoría. ¿Usted cree? Mire, es que ¿cuánto le dan a San Juan? 700,000 pesos para la provincia. ¿Cuánto le dan a los alcaldes? 38 millones mensual para la provincia. Mire la gran Ahora, diferencia. esos son alcaldes. Pero fíjese. Usted tiene otra naturaleza. Pero fíjese cuál es la diferencia. La diferencia es, y uno de los argumentos es que ese senador lleva ventaja competitiva con relación a otro que no está en el cargo. Pero lo mismo sucede con los alcaldes. Sí, a nosotros nos hacen 12 auditorías al año, 48 en 4 años. ¿Cuántas auditorías le hacen a los alcaldes? A veces ninguna en 4 años. Está bien, pero A yo veces parto del en 4 principio años. de que el barrilito y el cofrecito nacen viciados. Porque con la teoría del árbol envenenado que usted bien conoce, los legisladores legislaron para su propio beneficio, lo cual es inconstitucional. O sea, se aprobaron a su medida un barrilito y un cofrecito, lo cual le da una ilegalidad que no puede ser legitimada, aun cuando entiendo el espíritu de un legislador, de un senador, de un diputado, detener y ayudar a su comunidad. Lo que pasa es que cuando eso se aprobó, Salomón, no se aplicó de manera inmediata. No se aplicó para lo que estaban. Pero, se aplicó, pero resulta que lo que estaban por venir fueron los mismos que repitieron. Bueno, Hermano mío. pero se aprobó para el porvenir. Lo que no podía hacer era Está bien. aprobarse y que yo me beneficiara de esa aprobación. Ya bien. Ahora, que gané nuevamente y me benefició en el futuro, bueno, perfecto. Ahora, el Congreso que aprueba la norma, Sí, esa claro. y todas. Exacto. Y eso está debidamente aprobado. Mire, hermano, tengo que aprovechar su sabiduría para muchos temas. La eliminación del método de encuesta es otra de Ahora, las propuestas. Salomón, Sí. yo estoy de acuerdo con que eso se elimine. ¿Se elimine? Sí. El barrilito, el cofrecito. Y la exoneración también. Mire por qué. Cuando a usted le dan una exoneración, usted dura, el periodo son 4 años, le dan 2 exoneraciones. Mucha gente la vende. ¿En cuánto la vende? En $25,000. La vende. Sí. Y entonces se la vende a un empresario, entonces él trae un Lamborghini o trae un Ferrari, un vehículo de alta gama. Sí. Un vehículo que paga mucho impuesto Claro. para que Perjudica con la al exoneración Estado. excluirla, no pagar impuestos con la exoneración. Ahora, yo digo, es mejor eliminar la exoneración y que el Congreso le provea un vehículo al legislador, así como le provee un vehículo a los ministros, a los viceministros, a los directores generales, que el Congreso le provea un vehículo. Si perdió a los 4 años, ese vehículo sigue siendo del Congreso, en este caso del Senado de la República. ¿Por qué? Porque me dan la exoneración y ha de suponer en principio que es para que yo compre un vehículo exonerado, pero tengo que comprarlo. Exacto. Por ejemplo, una Jeepeta Land Cruiser, que es lo que generalmente se utiliza, hay que pagar $100,000 por ella. Entonces, yo tengo que buscar $100,000 para poner el vehículo al servicio de la institución donde trabajo. Es preferible... No, al servicio de su comunidad, porque Y usted al puede servi- no comprar una jipeta. Y al servicio de la comunidad. Puede ir en un carrito si quisiera. O en una camioneta. Yo lo O que creo- pagando pasaje. Lo que creo, y someto eso a su escrutinio, que debería también establecerse un tope, no en las exoneraciones, sino en los periodos. Por ejemplo, ¿usted tiene cuántos periodos como legislador? 3 periodos, uno de 6 años, 2 de 4 y este ahora de 4 O sea, periodos. usted ha recibido 12 exoneraciones de manera legal. 8, Entonces, 2, 4, 6. 6 exoneraciones. No es justo. Digo el caso suyo porque es el que tengo al frente. Si tuvieran más viejos los legisladores que han recibido 18 exoneraciones en cualquier país del mundo, pobre como este, eso es un abuso. Sí, pero fíjese cuál es la diferencia y quiero reiterarlo. Es más beneficioso para el legislador que no le den las exoneraciones y que le provean el vehículo. Si fuera así, ¿por qué ustedes no hacen eso? Porque el vehículo hay que comprar. Yo lo he planteado varias veces. ¿Y por qué cree que no se logra? He si es más hablado, beneficioso? he hablado con colegas senadores, con algunos diputados,
Me dice, no, es mejor que dejemos eso así, eso es un problema. Me lo plantean. Depende Pero yo estoy de del acuerdo interés. con eliminar el barrilito, el cofrecito y las exoneraciones. Mire, yo quisiera saber también si usted está de acuerdo con eliminar el método de encuesta por ser oscuro, inconstitucional, como método de escogencia de los candidatos. ¿Cuál es su valoración? Esa también es otra distorsión. Yo pienso que lo más democrático debe ser las primarias internas. Es decir, a mí me van a elegir para un cargo de elección popular en mi partido, ¿verdad? Y en lugar de que sea el método de encuesta, las primarias, que también está consignada en la ley, las primarias. Sí, claro, son 5 métodos. La asamblea de delegados está consignada también, las encuestas, etcétera. Pero el método más democrático es el método de primaria. Si yo salgo ganancioso en unas primarias, es porque mi partido me valora. Y si mi partido me valora, mi partido me apoya. Luego, cuando salga hacia afuera a competir, tengo una fortaleza interna que me la dio mi partido. No es lo mismo por una encuesta que es una encuesta de la población que pudiera ser distorsionada. Eso creó mucho problema en los diferentes partidos, ese método de encuesta que se asumió, porque hubo muchas distorsiones. La gente se enteraba, por ejemplo, mira, mañana... Usted rechaza el método de encuesta. Totalmente. Y lo ha propuesto en su partido. Así es. Mañana vienen los encuestadores. Entonces la gente se prepara. Y Pero comienza a mandar además a su eso gente a solo opinar. sirve para que las cúpulas partidarias se repartan esos escaños entre ellos. Tenemos que ir a una tercera y última pausa comercial. Regresamos en 2. Bien, continuamos aquí sacándole el jugo a las capacidades que tiene Félix Bautista como legislador. Para mí uno de los legisladores más productivos que ha tenido el país. Pero de eso vamos a hablar en unos momentos. Quisiera saber, Félix, tu valoración sobre el método de Hunt, que ha sido criticado. Algunos entienden que hay que eliminarlo. Bueno, y también tiene vicios de inconstitucional. Bueno, yo tengo ya una propuesta casi lista para eliminarlo, el método de Holmes. Hablé de eso, tan pronto pasó el proceso electoral, todo el mundo observó lo que sucedió. El artículo 77 de la Constitución establece lo siguiente: elección de las y los legisladores. Ese es el epígrafe del artículo. Y dice: la elección de senadores y diputados se hará por el voto universal directo. Muy simple. La elección como de establece diputados el y espíritu senadores constitucional. por el método, por el voto universal directo. Y aquí se utiliza un método indirecto. Porque Pero aquí eso está en la Constitución. así Félix. es. Entonces, es inconstitucional. Pero si lo estamos haciendo de manera inconstitucional, aunque usted lo establezca en una ley, que la Constitución es mayor a esa ley, no tiene sentido. Es inconstitucional. Exacto. Ninguna ley puede ser contraria a la Constitución. Entonces, ¿por qué lo va a establecer una ley y no modificamos la Constitución u obligamos a que se cumpla con la Constitución? No, la idea es eliminar el método de Home mediante la ley y Perfecto. establecer que sea por mayoría de votos. En una circunscripción hay 6 aspirantes. ¿Por qué ha persistido Se tanto eligen ese método? se eligen 6, en una circunscripción se eligen 6 y hay 3 partidos que cada uno presenta 6, se presentan 36. ¿Cuáles son los diputados? Los 6 que más votos saquen. Exacto. Voto directo. Directo como dice la y Constitución. representativo. Así es. ¿Por qué no se ha hecho así? Siendo eso incluso, digamos, una forma de evitar conflictos a lo interno de los partidos. ¿Por qué no se hace así? ¿Por qué persistimos en el método de Hunt sabiendo que es oscuro? Sí, bueno, fue por resolución de la Junta que se estableció en principio, luego se aprobó una ley que lo estableció, lo consignó, pero ahora eso hay que eliminarlo, eso hay que... ¿Hay espíritu para eso? ¿Usted cree que hay ambiente para que se elimine? Sí, yo pienso que sí, en su momento se hará. Y en los próximos días vamos a someter la ley. Mire, me gustaría saber de manera breve, ¿cuál es su evaluación sobre esta gestión de gobierno? Bueno, tiene luces y sombras como todo. Han habido muchas dificultades en términos financieros. Ha habido un endeudamiento externo extraordinario, como nunca. Se han aprobado muchos préstamos. Estamos financiando el déficit con préstamos. Es verdad que lo aprueba el Congreso, pero es verdad que es así como lo estoy diciendo. Por tanto, es un gobierno que tiene luces y que tiene sombras. Dígame 2 luces, ya me dio 4 sombras. Bueno, yo pienso que el gobierno actual, en el caso de mi provincia, ha hecho algunas cosas que son importantes. Ha tratado de iniciar un plan de reconversión agrícola del valle,
Por ejemplo, ya en mi provincia se está sembrando tabaco. Ya hay empresas interesadas en eso. Y eso es importante porque eso va a generar muchos empleos. Se abrió un parque de zona franca para la producción y de fabricación de cigarros, que va a generar empleo, eso es positivo. Se está sembrando papa, que no se sembraba antes. Hay un proyecto para sembrar uva, es decir, ya no solamente es arroz, habichuela y guandul, sino que hay un plan de reconversión agrícola del valle. Eso es positivo, Félix, por lo menos en el caso de mi provincia. mire, antes de entrar para que explique al país cuál ha sido su productividad como legislador, que es un paso importante y que debería hacerlo todo legislador, quería hacerle una última pregunta. ¿Usted apoyó la aprobación del Código Penal? No estaba presente en la sesión. No estaba. No estaba presente. Pero apoya el nuevo Código Penal. Claro, tiene 72 tipos penales que hoy no existen al día de hoy en el código actual. Es un código de 1884. Tiene 140 años el código actual. Por tanto, amerita una reforma. Es verdad que tiene 20 años dando vuelta en el Congreso, el Código Penal. Alguna gente ha criticado que se aprobó sin leerlo, pero resulta que es el mismo que se había aprobado antes. Claro, se ha leído 72.070 veces. Exacto, o sea, ¿qué es lo que hay que leer tanto? Se ve aprobado, el mismo código. Entonces, es necesario que se apruebe el código, sacando lo que tiene que ver con el aborto y que eso sea una ley especial. Pero ¿por qué hay que sacarlo? ¿Por qué ustedes no son responsables? Porque no y aprueban o no aprueban. Porque en una ley especial igual, ustedes tendrán que ponerlo o no. Tendrá el mismo conflicto. Entonces, ¿por qué rehuir su responsabilidad? La diferencia es que no se ha aprobado por ese tema. Y entonces, ese que es un solo tema está impidiendo que 72 tipos penales entren en vigencia. La irresponsabilidad de los legisladores, diría yo. Porque ¿cómo es que un solo tema haya tenido que postergar por 20 años? Pero no solo los legisladores, son fuerzas externas. Bueno, mire, don Félix, ¿cuál ha sido su producción si usted tuviera que citarle al país? Bueno, como yo sabía que venía para donde usted, yo le he traído aquí lo que he hecho en estos años en el Congreso. He tenido la suerte de que se me apruebe y se me promulguen 12 leyes importantes. 12 leyes. 12. La ley de discapacidad en el año 2013. La extinción de dominio no es suya, es de Tavares, de Tavera. Es de los dos. Ah, ok. La ley Consensuaron. 5-13 sobre discapacidad en República Dominicana, se la quiero dejar porque es muy importante, sí, que establece que en cada provincia y circunscripción electoral hay que construir un centro de atención integral a la discapacidad. Esa es la ley 5-13 sobre discapacidad. Perfecto. Son 44 que hay que construir, solamente hay 4 construidos. La ley 172-13, ley de protección de datos de carácter personal, la ley de Big Data, importantísima. La ley que crea el Instituto Geográfico José Joaquín Hungría Morel, sin geografía y sin todo lo que tiene que ver con el territorio, no hay planificación. La ley 142-15, que instituye el Consejo Económico y Social, que se ha utilizado mucho, otra propuesta nuestra. La ley 589-16, que crea el Sistema Nacional para la Soberanía Alimentaria y Nutricional. La ley 21-18, que regula los estados de excepción en la República Dominicana, que incluye el estado de emergencia que se aplicó durante la pandemia. La ley 160-21, que crea el Ministerio de Vivienda, Edificaciones, el MIBEP, otra propuesta nuestra. La ley 340-22, que regula la extinción del dominio de bienes ilícitos en República Dominicana. La ley orgánica de regiones únicas de planificación, que la tenemos por aquí, que se la dejamos, y una ley importante de comercio marítimo, que también se la vamos a dejar. Aparte de esa está la ley de ordenamiento territorial, uso de suelo y asentamientos humanos, y está también la ley 1824 sobre Cámara de Cuentas. Son 12 que han sido aprobadas en el Congreso y promulgadas por el Poder Ejecutivo. Sobre la ley de trata de personas, ¿usted está de acuerdo? Sometí en el día de ayer una ley sobre trata de personas. ¿Sí? En el día de ayer. ¿Con qué diferente a la que tenemos? Sí, es diferente a la que tenemos, incluso... Pero le quita esos elementos de que tenemos que tener territorio para los haitianos, le quita mantenerlo, cuidarlo, todo eso, protegerlo, bañarlo. Le quita todos esos elementos y además deroga la ley anterior, porque las modificaciones que estamos haciendo superan el 60% de la ley actual.
De modo que esa... ¿Tiene espíritu nacional esa? Totalmente, 100% nacional. Pero ya la otra está en aprobación. ¿Cuál otra? No, la retiró el Poder Ejecutivo. Ah, qué bueno. Esa la retiró. Entonces, esa ley, esos proyectos de ley que hemos sometido, 70 en total, de los cuales hay 12 que ya son ley de la nación. Hay otros proyectos importantes en el Congreso, por ejemplo, el proyecto de ley del indulto, artículo 128, numeral 1, literal J de la Constitución, que establece que el presidente de la República puede indultar 3 veces al año, 27 de febrero, 16 de agosto y 23 de diciembre. Una ley para... ¿Y por qué no quitamos esa prerrogativa de indultar? Bueno, está en la Constitución y dice que hay que hacer una ley. Y el Tribunal Constitucional ha exhortado al Congreso a que legisle sobre ese aspecto. Una ley que sometí, que es un código, se llama Código de Democracia Directa, pendiente de aprobación. Ahí está el referéndum, el plebiscito nacional, el referéndum constitucional aprobatorio, está la ley de vistas públicas, está la ley de veeduría ciudadana, está la ley cabildo abierto, está la ley de comisión de auditoría social, etcétera, etcétera. Son 15 leyes resumidas en un código, se llama Código de Democracia Directa, que también sobre ese aspecto el Tribunal Constitucional ha dicho que hay que legislar en el Congreso en múltiples ocasiones. Finalmente, don Félix, ¿sus cuentas fueron desembargadas o tiene todavía? Bueno, no. En el año 2015, cuando me sometieron por lavado de activos, los bancos cerraron todas las cuentas. Al cerrar todas las cuentas, una empresa que no pueda operar con una cuenta bancaria no funciona. No funciona. Por tanto, del año 2015 las empresas están sin operación. Sin operaciones. Así es. ¿Y cómo usted se maneja en términos económicos? Bueno, con los recursos que me paga el Congreso. Hasta ahora con los recursos que me paga el Congreso. Porque las cuentas están... Pero debió haber ya una decisión al respecto. ¿Qué ha pasado? Fíjese, lo que pasa que yo he visitado, en estos días visité al superintendente de bancos, no le toqué ese tema, era para otras cosas, y me enteré luego con un amigo que él me manda a decir que él puede lograr hacer que los bancos me abran las cuentas porque hay una decisión judicial que me favoreció. Sí. Por tanto, yo espero que próximamente eso se pueda aperturar de nuevo. Yo también, porque lo mucho hasta Dios lo ve. Para mí ha sido un placer tenerlo aquí en Verdad es al Aire. Vean por qué es importante entrevistar a personas como Félix Bautista. Usted puede estar de acuerdo con él o no, con su posición partidaria, pero es un legislador productivo. Ese es el tipo de legislador que necesita el país. Gente que vaya al Congreso a hacer esto, a hacer leyes. Para mí un placer tenerte en Verdad es al Aire. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias.